coordinador regional es de Fuerza Popular. Así está la figura en cuanto a este tema. Han habido todavía muchas críticas, muchos dimes y diretes por esta ley que ayer les presentamos y que dicen, ley de la señora Vilca Toma, para la libertad de personas de más de 70 años en algunos casos, 65 en caso de damas, 75 en casos de varones, donde encuadra en este último varios personajes, no solamente Alberto Fujimori, sino personajes como Vladimiro Montesinos, que en un par de años más, en mayo del 2020, ya tiene 75. Y si le dice a algún médico que tiene una enfermedad crónica, ni siquiera terminal, sino crónica, podría irse a su casa también. No tendría ningún inconveniente. Y como él varios. Pero no hay duda, aunque lo nieguen en castellano, en inglés, en chino mandarín, que no es una ley con nombre propio. Evidentemente sí es una ley con nombre propio, porque esta ley es creada para la libertad de Alberto Fujimori. Ese es el sentido que se espera con esta ley y creo que no nos van a poder hacer creer lo contrario a la gran mayoría de peruanos. Pero en fin, todo esto lo vamos a conversar hoy en el programa. Estamos con Alejandro Verástegui, que es constitucionalista, porque justamente de esta ley queremos hablar. Y queremos que él nos ayude a entender si se puede dar una ley de esta naturaleza, si él también considera que tiene nombre propio o no en cuanto a la coyuntura, y qué pasaría con las otras personas como Vladimiro Montesinos. Podrían cumplir también temas como esto. Doctor Verástegui, bienvenido, buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Un gusto saludarlo. Igualmente, gracias por la ¿Qué invitación. es lo que piensa usted de esta ley presentada por la señora Vilca Toma? Lamentablemente, la congresista Vilca Toma cada día queda peor, ¿no? Ella primero rechazó el fujimorismo, luego regresó por un tema netamente político. De conveniencia, la verdad, ¿no? Sí, yo le tengo mucha estima a la señora Vilca Toma, pero la verdad es que regresó para ser miembro de la mesa directiva. Sí, no, y cada vez nos sorprende más, ¿no? Desde que hizo esta frase del condorito es chileno, yo más bien la veo ya como un condorito. O sea, que en todo momento nos saca algo nuevo que a todos nos da plop, nos caemos de repente. Lamentablemente, esto de dar una norma con nombre propio, desde la teoría constitucional es incorrecto. O sea, yo no podría dar. ¿Por qué? Porque ¿para qué se legisla en un país? ¿Para qué se legisla en un Estado de Derecho? Se legisla para el interés común, el interés general. Y sobre eso es que el nombre propio rompe el sistema. Ahora, José, eso no quiere decir de que en algunos casos no se hayan otorgado normas, digamos que a nombre propio y que hayan sido adecuadas. El caso que te puedo relatar es en el caso de Estados Unidos. Obama, por ejemplo, para salvaguardar a 3 empresas de motor, que no puedo decir la marca porque sería un cherry, claro, a esas 3 empresas que estaban decayendo y parecía que se iban a ir al declive, una crisis y podían cerrar, iban a implicar pues un desempleo grande en Estados Unidos. Por eso Estados Unidos se encarga de alguna de estas empresas. Se encargó de salvarlas, con una ley propia, se podría decir, salió para estas 3 y las salvó. Terminan siendo estatales en su mayoría. Así es, pero existe pues un interés general de fondo, que era salvaguardar estas familias de trabajadores. En el caso peruano, existe una sentencia del Tribunal Constitucional, la 001 del 2003, que también establece la posibilidad de una norma a nombre propio, pero siempre y cuando salvaguarde de la forma parecida a la que estamos contando del caso de Obama. Pero en el caso que estamos hablando del proyecto de Vilca Toma, no guarda ninguna relación, más al contrario, nos juega en contra. Tal como mencionaste en tu programa al comenzar, Vladimiro Montesinos podría hacerse beneficiario de esta norma junto con otro tipo de delincuentes que sirvieron a la época fujimontesinista. Sí, claro, porque no hay nada que se lo impida, ¿no es cierto? Si una ley sirve para uno, podría ser aplicada para otro. Así es, y lamentablemente el Congreso fujimorista, en su mayoría, no está razonando adecuadamente. O sea, piensan ya, voy a ayudarlo a Fujimori, vamos a ayudar a que salga, pero lamentablemente no están midiendo el efecto negativo que va a tener esta norma, ¿no? En que va a salir personas que no deberían. Y lo peor, lo que han hecho en la redacción jurídica de esta norma, que cuando la redactan, van a poner en qué casos no salen. Ya, tal delito, feminicidio, terrorismo, narcotráfico. Así es. Pero han buscado que todos los delitos por los cuales sí fue sentenciado Fujimori no figuren. Claro, eso es lo más grave del tema. Es evidente, porque la ley, digan que no en 20 idiomas, es clarísimo que tiene nombre propio. ¿Podría pedirse una demanda de inconstitucionalidad frente a esta ley si es que termina siendo promulgada? Sí, a partir de la Constitución del 93 nosotros podemos presentar acciones de inconstitucionalidad, pero claro, una vez que sea publicada. Antes, con la del 79, se podía aún cuestionar en pleno proyecto, pero eso ya no existe, porque eso entorpecía a veces también algunos proyectos que podrían servir. Pero hoy en día tenemos que esperar a que salga publicada,
Lógicamente, esto al pueblo le crea una desazón, pero de inmediato hacer una acción de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional la expulse del sistema. Claro, no, bueno, y ese punto de la normatividad es lógica, ¿no? Porque para declarar una ley inconstitucional primero tiene que ser ley. Así es. ¿No es cierto? La firman. Ahora, si es desde el Ejecutivo el presidente de la República decidiese impugnarla, si el presidente de la República la observa, ¿no es cierto? Y dice, no, esta ley no puede ir, bueno, por insistencia la mayoría fujimorista puede aprobarla en el Parlamento. Lamentablemente hemos visto ese caso en diferentes normas, en las cuales efectivamente el Ejecutivo hace la observación, vuelve al Congreso, el Congreso podría corregir las observaciones o simplemente no le hace caso y le dice, no importa, yo lo saco. Claro, no importa Así lo que tú digas, yo lo saco. Así es. Sí, pues por eso es el legislativo, ¿no? Tienen esta potestad. Frente a este tema, doctor, hay un punto que hace unos días conversaba con un abogado, decía, no solamente el término de la inconstitucionalidad está en el hecho de tener un nombre propio, sino en las provisiones a las que usted se refería, porque hay una jurisprudencia que enmarca que no puede haber una especie de discriminación en cuanto a la legislatura. O sea, ¿por qué decides que para el caso de crimen, que es del que está acusado 25 años Alberto Fujimori, sí vale este tema de derechos humanos, y para el caso, se me ocurre uno X, narcotráfico, no vale? ¿Por qué esa disparidad? ¿O es que el crimen o el asesinato es más crimen que el narcotráfico? O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, y efectivamente tiene razón ese enfoque. Es un enfoque a ponderación, ¿no? Tenemos que ponderar y ver si se vulnera o no el derecho de igualdad de los otros sujetos que estén presos. Tú solo puedes hacer diferencia entre una persona y otra si tienes un argumento técnico que lo demuestre. En este caso, efectivamente, yo como diferencio al que ha cometido feminicidio y el que cometió el homicidio calificado. Ambos han causado la muerte, pero lógicamente aquí estarías a uno diciéndole no y al otro le dice sí. Por lo cual, efectivamente, no hay un sustento técnico correcto para el derecho de igualdad de estas personas. Sin embargo, ahí va el tema, o sea, fuera del derecho de igualdad, en verdad estaríamos dañando al sistema jurídico, porque estaríamos sentando un precedente de que aquellas personas políticos ya de edad sí podrían cometer delitos de soborno o robarle a la población en general como políticos y que van a salir rápido. Este es el caso de PPK, ¿no? Que está investigado. Si lo sancionan, lógicamente también se acogerá a esta normativa. Ahora, esta normativa en casi todos sus puntos, si es que no en todos, dice cumplido por lo menos un tercio de la pena. Así es. ¿No es cierto? Bueno, el caso de PPK es muy difícil que vaya a cumplir un tercio de la pena, así como la figura, lamentablemente, ¿no? Nos guste o no nos guste, pero digamos, cumplido un tercio de la pena, sí está pues Vladimiro Montesinos, por ejemplo. Sí, definitivamente, y eso es lo que puede ser Él fue peligroso. condenado a 25 años, ya pasó, pues, ¿no? O sea, ya pasó el tercio de la pena, me refiero. Ahora, José Rocha, yo me preguntaba también, ¿no? Diciendo, a ver, pero este es un error propio de este Congreso actual que tenemos. Es cierto que es el peor Congreso que tenemos. Miren, en realidad ya hemos tenido casos anteriores. Siempre decimos lo mismo, doctor. Siempre decimos lo mismo. No va a haber un siempre Congreso peor que este, siempre hay uno peor. Pero siempre había. Tenemos el caso de la ley Wolfenson, ¿no? Estos hermanos, estos empresarios que sirvieron al régimen fujimontesista, fueron beneficiados por una ley del Congreso, con la cual ellos salieron libres y prófugos, ¿no? Y luego los congresistas, yo me recuerdo en ese momento decía, pero ¿cómo existiendo congresistas correctos como Henry Pease, eso pudo pasar? Y recuerdo eso cuando Henry Pease dio el discurso diciendo, me siento mal por lo que ha sucedido, no me di cuenta de lo que estábamos legislando, pero lo hacen y benefician a gente que no corresponde. Y estos empresarios, lamentablemente, habiendo hecho un daño tremendo al Perú, pues fueron beneficiados por esta ley, que al final el Congreso se da cuenta y retrocede, dice no, anulamos la validez de la ley, pero esa ley tenía efectos aún retroactivos por el lado penal. Es por eso que el Tribunal Constitucional se tuvo que pronunciar diciendo, para el caso de Wolfenson, esta ley en específico que ha sido dirigida, no va a existir ningún efecto. O sea, eliminamos cualquier tipo de efecto y se distingue la diferencia entre una acción de inconstitucionalidad y el tema de la derogación de la norma. Si solo el Congreso se da cuenta de su error y deroga, puede tener efectos retroactivos y va a beneficiar a algunos presos o personas que han sido sancionadas, pero si el Tribunal Constitucional es quien se pronuncia a través de la acción de inconstitucionalidad, le niega cualquier tipo de efecto. Ahí sí se sanciona y nadie puede ser beneficiado. La Constitución tiene ciento y tantos artículos, ¿no es cierto? La del 93, ciento y tantos artículos. Pero hay artículos que son básicos, fundamentales y siempre recordados, como por ejemplo la igualdad. Correcto. La igualdad de todos, sin discriminación ni de género, ni de raza, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no te pueden discriminar ni por ser varón ni por ser una dama, ¿no es cierto? La vida de los seres humanos no vale igual siendo dama o siendo varón. ¿Por qué permitir la libertad frente a este tema de quienes no cometieron feminicidio y los que cometieron feminicidio
castigarlo sin poder participar de esta ley. No estoy queriendo defender, no se malentiende el tema. Claro. No quiero defender a los feminicidas, para mí que se pudran en la cárcel hasta el último de sus días, que salgan solamente para los santos óleos, por el tipo de crimen que cometen. Pero la ley es la ley, y si no vamos a respetarla, ¿qué clase de sociedad vamos a vivir? Entonces yo le digo, la Constitución no ampara y dice que este tipo de normatividad con nombre propio no debería existir justamente por efectos de la discriminación incluso. Tendríamos que ponderar, como mencionamos, el tema del derecho de la igualdad, el que exista una defensa hacia la mujer en contra de la vida del hombre. El caso de haber tipificado en el Código Penal el feminicidio, algunos dirían, oye, pero eso es desigualdad, ¿no? O sea, si matas a un hombre, ¿vale menos que una mujer? O nos va también a remitir al viejo tema, ¿no? Oye, ¿por qué existe un ministerio de la mujer y no hay un ministerio del hombre? Ajá. Pero lo que sucede es que la mujer en nuestro país, lamentablemente, no se le ha respetado los derechos durante nuestro periodo republicano. No ha habido una coherencia en cuanto al trato que tenemos hacia ellas. Hay como que un deber de la sociedad de protegerla aún. Es como cuando existen principios también en el caso laboral, el indubio pro operario. Cualquier duda es a favor del trabajador, no diría, pero ¿por qué al trabajador y no al empleador? Lo que pasa es que en una relación laboral el empleador siempre está como que en una posición de poder frente al trabajador. Claro, entonces, el derecho a ese aspecto lo me voy. pondera. Pero ¿a qué aspecto me voy? Y usted es abogado, corríjame con toda libertad si me estoy equivocando. Cuando se trata de castigo, ¿no es cierto? El efecto que usted menciona es clarísimo, ¿no es cierto? Sí. El tema de la ponderación y además se abarca un análisis de la coyuntura, cuál es la situación real, el feminicidio crece, hay que atacarlo directamente, por decir uno de los crímenes. Cuando se trata de sanción, cuando se trata de beneficio, ¿se piensa igual? ¿De acuerdo a la norma? Habría que verlo, a ver. Porque estamos hablando de una norma que beneficia Correcto, por el tema de derechos humanos. Analicémoslo, a ver. En cuanto a sanción, podría haber una justificación por lo que hemos mencionado, la parte histórica de cómo se ha tratado a la mujer lamentablemente en nuestro país y que las cifras de feminicidios son grandes, ¿no? Ahora, en cuanto a los beneficios de estas personas, nosotros tenemos que ver cuál es el fin de la pena. Se supone que es un fin resocializador. Estos sujetos deberían de poder resocializarse y volver a la sociedad, integrarse. Pero ahí entra todo otro análisis mayor, o sea, ¿realmente se están resocializando estos presos en la cárcel? Habría que hacer un análisis ahí grande, o sea, porque ellos salen y ver cuántos son reincidentes, cuántos ya no cometen el delito, cuántos se han regenerado realmente. Yo creo que ahí nos faltaría una base de datos concreta para saber si es que este beneficio sería bueno para ciertos tipos de delito y cuáles no. Pero eso ya nos implica un estudio hasta bastante técnico, que de hecho que en el Congreso tendría que darse en las comisiones. Pero eso es lo que no ha hecho pues el fujimorismo. Justo este proyecto de ley lo ha lanzado directamente esquivando a las comisiones, es decir, esquivando Se ha saltado la la Comisión de Justicia, la Comisión de Constitución, todas las comisiones que tienen que ver. Por lo que el análisis justamente al que me estás brindando ahora al poder hacerlo, ellos no lo han hecho, siendo ellos congresistas, teniendo asesores legales al por mayor, con sueldos enormes, pero que lamentablemente vemos cómo vulneran todos los derechos por un interés político, que es lo que prima para ellos. Claro, y este tipo de análisis, las preguntas las haríamos de otra forma si es que eso hubiese existido, pues, pero no existió. ¿Por qué? Porque una vez más es una ley con nombre propio y hay que hacerla rápido, ¿no es cierto? Porque no se sabe qué vaya a pasar con el señor Fujimori, que desde que se dio esta orden de que regrese al penal de Barbadillo, el señor está internado en una clínica, ¿no? Pidiendo que por favor no lo manden a prisión porque su corazón no va a aguantar, no sé. Esto ya es una cuestión no solamente humana, sino legal, y hay que ver una serie de cosas ahí, inclusive que tienen que ver con el análisis correcto de su salud. Si las cosas se hubieran dado bien y hubieran sido correctas al momento del indulto humanitario, nada de esto estaría pasando. Pero como fue producto de una negociación, efectivamente, entonces todo esto está ocurriendo. Así está la figura, pues, así de clara está la figura. Entonces, ¿qué cree usted, para resumir, doctor, que debería pasar con esta ley ahorita? Está ya en manos primero del Ejecutivo. Sí. El Ejecutivo, de hecho, que lo va a observar. Yo creo que sí, o sea, lo observa. Yo tampoco tengo dudas. Porque si no, perdería esa popularidad que está gozando el presidente con este ataque que hace el Congreso o con lo que dice, y es lo que justamente el pueblo espera escuchar. Y en ese momento el pueblo espera escuchar que este proyecto no va. Ahora, habría que ver si los fujimoristas recapacitan con lo que están haciendo, no lo sé,
Por ejemplo, el aprismo ya recapacitó con este proyecto que presentaron de que no referéndum por temas de Sí, bicameralidad. ya lo retiraron ya. Lo pusieron y lo retiraron por el escándalo que causaron, porque lógicamente quedan como que quieren perpetuarse, que es lo mismo que el fujimorismo está buscando. Pero ¿qué es lo que quieren, Y lo peor es que ¿qué nos demuestran? Que ellos a la fuerza y a la mala quieren atropellar los derechos, quieren atropellar el derecho de igualdad de las personas y quieren imponer leyes con nombre propio. Ahora, yo le pido que antes de terminar me explique usted los plazos. Por eso se lo preguntaba. Está ya en manos del Ejecutivo. Yo creo que lo más probable es que el Ejecutivo lo observe. Sí, correcto. Esto, el Ejecutivo lo observa y lo regresa al Congreso, de la República. El Congreso de la República o admite las observaciones o le dice, no, me importa tres pepinos, igual por insistencia lo voy a aprobar. Porque además tienen los votos para hacerlo. Sí. Lo aprueban, entonces lo que podría ocurrir es que el Ejecutivo a través del Ministro de Justicia digan, voy a hacer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Así es. Mientras esta demanda corre, ¿no es cierto? ¿La ley podría ejecutarse mientras la demanda corre? Lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque no existe en la acción de inconstitucionalidad la figura de la medida cautelar. ¿A qué me refiero con la medida cautelar? Las cautelares son los que en el derecho sirve para proteger el fondo de un proceso, para perseguir el que no se dañe, no haya sustracción de la materia, el que pueda seguir el proceso sin dañar a nadie. Pero lamentablemente esta figura de medida cautelar no existe en los procesos de inconstitucionalidad porque se presume, en este caso, un indubio pro lex. Yo tengo que creer, o por lo menos el Tribunal Constitucional cuando analiza, que la norma está bien hecha. Tengo que presumir que la norma es correcta. Por este indubio es que no se puede otorgar una medida cautelar y mientras salga la norma, está publicada en el diario El Peruano, a partir del día siguiente tiene efectos en todo a nivel nacional. Deme un instante, doctor Verástegui, tengo que ir con Marcial porque tiene información en vivo, está justamente en las afueras donde se encuentra detenida la señora Keiko Fujimori. Adelante, Marcial, te escuchamos. Usted, buenas noches. Información en vivo. Continuamos nosotros en el exterior de la prefectura, donde se encuentra Keiko Fujimori. Si bien es cierto que hoy recibió visita no solamente de su abogada, sino también de su esposo y algunos parlamentarios, entre ellos Úrsula Letona, Miguel Torres, Milagro Sacayama y también Luz Salgado, que acaba de retirarse de la prefectura. Pero en los exteriores, así como también hay un grupo quienes son simpatizantes de Fuerza Popular y además seguidores del fujimorismo, ha llegado un grupo de personas ciudadanos desde la Plaza San Martín con banderolas en mano y están alengando que Keiko Fujimori debe ser investigada y además también que continúa en prisión. Pero las agresiones no se han hecho dejar de lado. El grupo de Fuerza Popular o seguidores de Keiko Fujimori han llegado muy cerca a la avenida donde se encuentra la esquina de Alfonso Ugarte con la avenida España y han lanzado agua y gaseosas, incluso había agresiones, eso como siempre, de costumbre, en manos de la gente que está en el frontis con lenguas de ¿qué sucede aquí? En este momento nosotros veníamos realizando una protesta pacífica y los pagados de Keiko Fujimori y toda esta mafia nos han venido a agredir, nos han tirado botellas, nos han atacado, nos han golpeado. Eso es lo que está haciendo. Estamos de acuerdo que continúe este proceso, porque es una justicia. No estamos de acuerdo con la impunidad. ¿Qué está sucediendo? Han venido por atrás. A mí me sacaron primero, me rompieron el cartel. A mi amiga me han metido cuchillos en el cuello. Y son venezolanos, se contrataron a tantos venezolanos, han venido armados. Es extraño que sean venezolanos que están participando de esta movilización, bueno, a favor de Keiko Fujimori. Son contratados, como se sabe que ellos siempre pagan a la gente para Hay una persona detenida de parte de su grupo, hemos visto. Han detenido a una persona que venía con ustedes. y los agredidos realmente hemos que sacaron con un cuchillo de traición. ¿Lo que estaba con protesta pacífica? Fue el saca. José, efectivamente, el panorama de los sectores de la prefectura donde todo se ha tenido de control, hemos visto agresiones, se han agarrado puñetazos y patadas, y hay una persona detenida del grupo de personas quienes están a favor que Keiko Fujimori continúe en prisión. Un panorama movido como todos los días. José. Muy bien, Marcial, te agradezco, gracias por esa información. Continúan con el doctor Alejandro Verástegui porque hay dos puntos que me gustaría que me aclare. Estábamos viendo el tema de los plazos y cómo procede el tema.
decíamos, si es que el Congreso de la República finalmente por insistencia termina aprobando esto, ya me estoy un poco adelantando, pero los análisis son así, es para adelantarse un poco, si no, no hay gracia. Seguramente habría una denuncia de inconstitucionalidad. Mientras eso procede, la ley se ejecuta. ¿Qué pasa si la ley ejecutándose se solicita a favor del señor Alberto Fujimori y termina siendo aceptada antes que el tribunal pueda decidir o no si es o no inconstitucional esta norma? ¿Hay vuelta atrás? Sí. La vuelta atrás justamente fue lo que comentamos en un principio, el caso de Wolfenson. Cuando el Congreso se da cuenta del error que cometió con los hermanos Wolfenson, derogó la norma, pero ya se habían acogido a la norma, ya tenían el derecho. Entonces muchos penalistas dijeron, ya, la norma no es retroactiva, claro, solo es retroactiva cuando es a favor del reo, por lo que no podemos hacer nada, ellos ya están afuera. Es por eso que el Tribunal Constitucional en la acción de inconstitucionalidad dijo, no, eso no va acá. O sea, esa parte penal que ustedes tienen no va a funcionar, porque estaríamos dándole pie a que en una fecha posterior se dé una norma de este tipo y por un error que comete el Congreso, las personas que no deberían de salir de los penales van a salir. ¿No? Y justamente esto se aplicaría ahora. O sea, si es que Alberto Fujimori se acoge y sale una acción de inconstitucionalidad, tendría que esperar a que se resuelva. Y una vez que se resuelve, tendría que decir que no tiene efecto alguno en el tiempo, con lo cual quedaría totalmente nulo aquellos que fueron beneficiados. El problema está en que los que son beneficiados, bueno, no están ni siquiera que van a ir a su domicilio y van a estar detenidos. En realidad son el que tiene el grillete electrónico y se va a movilizar a nivel nacional. No sabemos cuántos de ellos realmente van a respetar la norma o simplemente luego fugan, ¿no? Y eso sería un gran peligro para nosotros. Pero a lo que me pregunta, José, el Tribunal Constitucional tendría toda la potestad de dejar sin efecto cualquier beneficiario que tenga este proyecto de ley. Ok, una final, doctor. Temprano salió la información, hace un par de horas, y la Corte Superior de Justicia de Lima ha admitido a trámite el habeas corpus interpuesto a favor de Alberto Fujimori contra el juez Hugo Núñez, que ordenó la anulación de este indulto. ¿Qué significa este habeas corpus? Bueno, un habeas corpus es lo que en español se conoce como el tráigase el cuerpo presente. En ese caso, un habeas corpus para nuestro país sirve para proteger el derecho de libertad de las personas. Los fujimoristas, a la hora que presentan este proceso de habeas corpus, buscan demostrar que el debido proceso en la resolución que hizo que él regrese al penal estaría pues viciado, como que no se hubiese respetado. Sin embargo, cuando uno revisa la resolución, pues está debidamente sustentada. Entonces yo no le veo un buen camino a este habeas corpus. Claro, que se ha admitido a trámite quiere decir que te lo acepto para analizarlo y después lo voy a resolver. Todavía no han otorgado nada. Solo cumpliste los requisitos de forma, por lo que te acepto tu habeas corpus. O sea, te trae el documento que sí te lo acepto. Así es, porque has hecho la redacción correcta, porque has cumplido todas las formas. Ahora corremos traslado a la otra parte y la otra parte tendrá también que manifestar lo que él cree correcto. Según ese análisis, recién el juez constitucional en ese momento podrá resolverlo. Muy bien. Doctor Verástegui, es un gusto. Le agradezco. Muy amable. Gracias por haber estado con nosotros al doctor Alejandro Verástegui, constitucionalista. Señores, tenemos que irnos al corte y regresamos con mucho más. No se muevan, esto es Exitosa Perú. Ya venimos.